María Reina, desde España. Kenia Comesaña, cantante popular. Primero, les damos un aplauso, por favor. PEC, espero haberlo dicho bien, si no me excusa, Oaxaca. Junto a Joaquín Garzón Rivera, director orquestal, compositor y pianista, ha trabajado arduamente en su primera producción discográfica. Orgullosa, Soy Raíz, utilizando la técnica de la ópera, realiza fusiones musicales con géneros como el jazz, bolero, entre otros, interpretando temas en 5 lenguas indígenas de México. Por su parte, Luis Torrent es codirector y gerente de la emblemática sala Razzmatazz de Barcelona. Además, es presidente de la Asociación de Salas y Conciertos de Cataluña y miembro de Poblenou Urban District. Y María Cecilia Toledo es, en tanto, cantante lírica y gestora cultural porteña de reconocida trayectoria, tanto nacional como internacional. Actualmente preside la Asociación de Músicos Académicos de la región de Valparaíso, Amar Val, y es directora ejecutiva de la Fundación El Buen Puerto en nuestra ciudad. Su carrera como cantante y labor social como gestora cultural la han hecho acreedora de diversos reconocimientos tanto en Chile como en el extranjero, en países como Nigeria, Perú, Jamaica y Alemania. Recientemente fue distinguida como una de las mujeres con mayor impacto a nivel regional por la Fundación Mujer Impacta, precisamente. Kenia Comesaña es música y cantautora proveniente de Coyhaique, zona patagónica, 11ª región de nuestro país, residente en el puerto de Valparaíso. No, acertamos 2007, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Cuenta con amplia experiencia como intérprete de repertorio popular en diversos proyectos musicales, así como variadas colaboraciones en registros fonográficos de distintos músicas y músicos nacionales. Además, desarrolla talleres, clases y formaciones en voz cantada y música para distintos formatos, edades y contextos, destacándose su iniciativa principal, Círculo de Canto Femenino, desde el 2018. Su propuesta como cantautora solista emerge desde temáticas sociales y de género, además de adherir la expresión de su arte a contextos sobre diversidad sexual, política y social. Bien, y entiendo que, no sé si desde el inicio mismo de moderando allí y dando el orden, ¿sí? Andrés Rivera. Andrés, ¿te parece? Te cedo este mismo micrófono, si tú quieres, para que ellas puedan contar con los suyos. Bien, lo que sí hay una diferencia, bueno, varias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Rivera, soy el coordinador de la Escuela de Sonido y Música del Instituto Profesional Arcos, de las carreras de composición musical y producción musical, y me solicitaron desde la producción que pudiera hacer una labor de moderación. Como pueden ver, la presentación de nuestras invitados ya ha sido hecha. Hemos conversado y hemos decidido que en base al tiempo que tenemos, que son 45 minutos, dar un máximo de 10 minutos por cada expositor y expositora para dejar un margen final para preguntas. No sé si ahí a través de Zoom, ahí desde España a México, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya, súper. Entonces vamos a respetar un orden donde vamos a ir, ¿cierto? México, España, Chile y Chile, ¿cierto? Abriendo 10 minutos de espacio para la temática que ustedes quieran tocar relativa al título de la mesa que nos convoca, ¿cierto? Que es Música y Turismo, Sinergias y Oportunidades para un Distrito Creativo. Y vamos a abrir con la experiencia de María Reina. Algo muy interesante que yo creo que a ustedes les gustaría saber es como la trayectoria musical de ella, de esta mezcla del canto lírico, ¿cierto? Junto con la música tradicional de Oaxaca, mezclando el jazz con el bolero, la música de allá, trabajando con distintos músicos y músicas de distintas tradiciones.
lo cual es una fusión muy interesante, muy atípica y que también puede presentar un gran atractivo en términos de turismo musical, esta dualidad entre lo global y lo local. Así que quizás, María Reina, nos puedes contar un poco de tu experiencia ya como artista y también de cómo ves en torno a estos temas el mismo circuito virtuoso que puede existir entre el turismo, la cultura y la música. Wanas nascudos Yawet na jui, as na yedenda mes ngaji, moyo na bioda, dame vi que me juzgue otra no me bioda, kawenen homak na jui, ay awaza, atsana bioda. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Dios kuhuyu ponam muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un honor poder estar aquí con ustedes y bueno, también platicar un poco de la experiencia que tengo sobre cantar en las lenguas originarias de nuestro país, en este caso México. Yo soy originaria de una comunidad que se llama Tlahuitoltepec, de la Sierra Norte de Oaxaca, y para mí ha sido una grata experiencia poder decir que a través de mi lengua he podido compartir en grandes escenarios, pero también yo creo que el valorar, el regresar, el poder mostrar la belleza que tienen nuestras lenguas. En este caso que canto en mije, en zapoteco, en mixteco, en rarámuri, entre otros, muchas lenguas que hay en nuestro país. Y bueno, tengo la fortuna también de que en 2016 fui a Santiago de Chile, también estuve en Valparaíso, en donde pude compartir mi música, esta música que para mí me ha abierto las puertas. Y creo que una parte muy importante en, en lo que respecta a este tema es que te abre muchas oportunidades. En mi caso, cuando yo trabajaba como empleada doméstica en Guadalajara, Jalisco, cuando tomo la decisión de poder cantar en lenguas, ha sido una experiencia en donde pues el público o muchas de las personas que están fuera del país pues les ha gustado esta parte que es mostrar nuestro México. Bien, muchas gracias. No sé si quieres contarnos algo más de tu experiencia ya en lo que nos convoca también en la mesa, si es que has podido experimentar algún tipo de retroalimentación o círculo virtuoso entre lo que es el turismo, la cultura, si es que ves que de alguna forma esa industria incluye a los músicos allá y hay alguna manera en que tú también y las comunidades que representan y los músicos, las comunidades que representas, perdón, y los músicos pueden beneficiarse de esto. O si ves en tu lugar que hay como una escena, un ecosistema, digamos, ya constituido al respecto, es algo sobre lo que falta trabajar aún. Acá desde Valparaíso nos interesaría saber. Definitivamente, gracias. Definitivamente la música, en este caso cantar en lenguas, pues sí me ha abierto las puertas en varios escenarios y también mostrar la cultura que tiene Oaxaca, la vestimenta que nosotros tenemos, pero lo que representa también el poder fortalecer, el poder difundir que tenemos muchas lenguas en nuestro país, el yo creo que yo hablaría más por mí, en este caso que me ha ayudado a abrir las puertas, es que todos los que viven en comunidades indígenas, para ellos ha sido ver en esta mi persona que sí se puede, que no importa de dónde vengas, que
que lo más importante es lo que tú quieras lograr, los sueños que tú quieras lograr, en este caso a través de la música. Para mí ha sido también un gran descubrimiento el poder cantar, que esta música que ya es fusión sea como, pues trabajar con el director musical, que es mi director Joaquín Garzón, que ha sido parte de este proyecto que se llama Ópera Mije, que es un género nuevo y que es una fusión, sí, es una fusión de música clásica que lleva elementos de música clásica, elementos de jazz, que después incluimos el bolero, y creo que le ha gustado muchísimo a la gente, que sea algo fresco, algo nuevo que estamos haciendo, y justamente por eso estamos aquí. Y bueno, estoy muy emocionada aparte porque yo creo que también hay gente que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria, pero creo que vamos por buen camino, seguimos caminando y seguiremos cantando. Muchas gracias, María. Si te parece, podemos cerrar tu intervención acá, dar paso al resto de expositores y expositoras y después abrimos a más preguntas, al final las preguntas grupales o a cada uno o cada una. Bien. Me parece muy bien, gracias. Perfecto, gracias. Entonces continuamos con nuestro siguiente expositor, que nos está viendo acá desde España, Luis Torrens. Ya lo han presentado. Destacar que me parece muy interesante el tema del distrito urbano de Poblenou. Yo estuve leyendo un poco que era en un momento una zona industrial, ¿cierto? Con bajo nivel de vivienda, con poca vivienda más industrial, y que eventualmente a partir de 1 y 2 locales que aparecen se convierte en un pulsante centro, un distrito musical con mucha actividad nocturna, inicialmente hacia géneros más alternativos como el pop, el rock indie, gótico, el heavy, hip hop, y hoy ya fundado en el 2000, ¿cierto? Esta sala y club que tiene 5 espacios simultáneos, entiendo, que se llama Rasmatas. Tiene la posibilidad de programar incluso 5 espectáculos simultáneos dentro de este distrito creativo alrededor de la vida nocturna, los bares, las discotecas, ¿cierto? Con exponentes también musicales nacionales e internacionales del más alto nivel, de diversos estilos, enfocado más en el indie, el pop, el rock alternativo y la música electrónica. Y desde acá de Valparaíso, también como ciudad creativa, ¿cierto? Ciudad con mucha actividad musical, nos gustaría que pudieras comentarnos un poco cómo es tu experiencia ya, cómo es entender ese sistema, ese ecosistema cultural, musical, turismo, económico en el que viven y qué experiencias nos puedes compartir acá a la gente de Valparaíso, que estamos como en esa o intentando también consolidar ese tipo de escenas. Bueno, pues desde aquí, desde Barcelona, la verdad es que nosotros entendemos y tenemos clarísimo la relación que hay entre cultura y turismo. Desde hace ya muchísimos años, Barcelona se ha convertido en un destino turístico del Mediterráneo bastante importante. Somos una ciudad de 1.600.000 habitantes, de los cuales se ve superada por el turismo, porque cada año, solo el año 2021, incluso con la crisis del COVID, pasaron por la ciudad más de 2 millones de habitantes, o sea, más de la población que tenemos en la ciudad. En distintas encuestas y estudios que se hacen en la ciudad, hay una encuesta que hace un organismo que es Turi España sobre cuál es la aprobación que la gran mayoría de turistas sobre distintos conceptos hacen sobre lo que encuentran cuando vienen aquí, y la oferta cultural está en el ranking más alto de aprobación. El 89% de los turistas que vienen aprueban y están de acuerdo y valoran positivamente cuál es la oferta cultural. Y para que os hagáis una idea, por encima del 88% que lo valoran con las playas como uno de los grandes atractivos, un 87% que valora el ocio como uno de los grandes atractivos, o un 82% que valora el deporte como uno de los grandes atractivos para venir a hacer turismo a la ciudad. Y dentro de los rankings como ciudades europeas, toda Europa, somos la 8ª ciudad escogida como la que tenemos la mejor programación cultural de toda Europa, la 9ª en cuanto a ciudad creativa y cultural también de toda Europa, y somos el 4º destino del turismo internacional en Europa.
Es decir, tenemos muy claro cuál es esa integración entre cultura y turismo. Eso hace también que, aparte de tener un circuito de salas de conciertos por lo que hace a la música dentro del concepto de cultura, tenemos un circuito de salas de concierto bastante grande que programamos durante todo el año, que tenemos una programación estable durante todo el año. Y luego, aparte, tenemos unos grandes festivales, que esos son un foco importante de turismo y que atraen grandes cantidades de personas. Hay festivales internacionales como el Primavera Sound, como el Sonar dentro de la música electrónica, o como el Cruïlla para música más local, que atraen, pues el Primavera Sound, por ejemplo, tiene una asistencia este año pasado que se hizo durante casi 10 días de más de 500.000 personas, medio millón de personas, de los cuales más del 50% son turistas. El Festival Sonar, que tiene una asistencia aproximadamente de unas 125 personas, aproximadamente también el 50% también son turistas. El Cruïlla, que tiene un público bastante más local, que es sobre unas 70.000 personas, tiene un 20% de turismo. Es decir, yo creo que la música, en especial dentro del mundo de la cultura, es un gran atractivo turístico para la gente. Es decir, cuando en especial la gente joven decide sus destinos para poder viajar, la programación cultural y musical de aquellos sitios donde va tiene una influencia importante. En especial, es cierto, en épocas de verano, en épocas de vacaciones que coinciden con los festivales musicales, que evidentemente, pues si durante un fin de semana uno puede escoger 10 días para estar en un país y durante 3 días o 4 pues puede disfrutar además de una cantidad de artistas ingente, pues vale la pena que lo aprovechen. Pero también creo que hay que hacer o hay que trabajar un poco más las ciudades, no solamente de forma localizada durante el verano, sino deslocalizada durante todo el año, y aprovechar esa programación cultural que las ciudades tenemos durante todo el año, porque al final ese turismo de fin de semana muchas veces cada vez es más frecuente, y esa oferta cultural es uno de los grandes atractivos de las ciudades. Es decir, es innegable la relación que hay entre turismo y cultura, y creo que tanto una cosa como la otra se retroalimentan una con otra. Perfecto, muchas gracias. Y profundizando dentro de lo que nos cuentas, ¿qué crees tú, o desde tu experiencia, la mirada o el análisis de los datos también, de la escena de allá, cuáles son los, como alguna forma, los engranajes o los actores o las necesidades de alguna forma que tienen que estar presentes y cubiertas para que una ciudad se pueda constituir en una ciudad con una, digamos, con una programación musical permanente vinculada a esta afluencia de público? Porque a veces sucede como que por ejemplo, problemáticas que tenemos en Chile, que de repente existen muchos festivales, existe mucho, de alguna forma, música de afuera, pero los artistas se sienten un poco excluidos de esa dinámica, porque están los productores, los hoteles, los locales, ¿cierto? Pero el músico no sabe bien cómo participar o qué necesita, o a veces no sabe, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la infraestructura que tiene que haber para que se constituya un ecosistema virtuoso como el que tú mencionas? Quizás qué es lo que hay en Barcelona que produce esto, o quizás qué nos podrías recomendar que habría que trabajar para construir, para afianzar o consolidar este tipo de relaciones. Yo creo que la parte más importante de esto es trabajar bien la música de base, la música local, lo que los anglosajones llaman las salas de inicio, es decir, las salas pequeñas, los sitios donde se inicia todo. Y eso parte de que haya una política de la administración pública que ayude a que estas salas existan. Es decir, Claro. yo no sé, no conozco la problemática de Chile, pero por ejemplo en Cataluña y en especial en las grandes ciudades a veces hay problemas para abrir nuevas salas. Es difícil conseguir licencias porque las salas en España no viven solamente de hacer conciertos en directo y de la cultura, sino que tienen que trabajar como clubs, tienen que trabajar como bares, tienen que tener una programación nocturna hasta la madrugada para poder ser rentables,
porque no tienen una gran aportación pública, pero facilitar que existan estas salas y que hayan unos espacios para que los artistas emergentes, para que los artistas locales puedan empezar a desarrollarse, puedan empezar a tocar, aparte de tener una política educativa donde hayan escuelas de música, donde los artistas puedan formarse y puedan tocar, puedan aprender a tocar y que luego tengan espacios para poder expresar sus trabajos, es la base para que haya un circuito de artistas emergentes que luego pueda acceder a tocar estas salas y pueda acceder a tocar a esos festivales. Los festivales muchas veces se hacen con una parte pequeña de ayudas públicas, muchas veces condicionada a que un porcentaje de su contratación sea de artistas locales. El problema es que muchas veces no hay suficientes artistas locales y por eso hay que potenciarlos, y para potenciarlos hay que establecer escuelas, hay que establecer formación, hay que establecer salas, hay que establecer espacios para que pueda existir esa formación y para que puedan tocar desde un principio con salas muy pequeñas, ¿no? Eso que los ingleses llaman las grassroots venues, claro. esas salas de origen para las bandas muy pequeñas. Cuando se establece que haya ese circuito y ese circuito no se le ponen palos en las ruedas y se le ayuda vía subvenciones, vía la concesión de licencias, es fácil que ese ecosistema crezca. Para que un ecosistema funcione tiene que existir lo que se le llama el bajo bosque, esa hierba que hay debajo de los bosques que genera que de ahí crece toda la vida. Si no se empieza por eso, es muy difícil que luego se llegue a que los árboles crezcan muy alto y las copas de los árboles funcionen y sean árboles hermosos y salgan artistas maravillosos, si es que no se ha invertido primero en establecer un poco esa base de artistas locales y de red de artistas emergentes. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta muy clara. Estamos justo en el tiempo también, así que te agradezco un montón. Vamos a dejar las preguntas, como dije, hacia el final y vamos a pasar a nuestra siguiente expositora, que es María Cecilia Toledo. Ya la habrán presentado, pero también lo que llama mucho... Sí, ya me presentaron, lo que llama mucho de la atención en tu carrera es que no todas, ¿cierto?, las sopranos líricas dan un vuelco hacia la gestión cultural, y una gestión cultural tan diversa como la tuya, que ha sido no solo en Chile, sino en lugares tan disímiles como Lima, Nigeria, Alemania. Así que nos gustaría que pudieras contarnos un poco el porqué de ese vuelco y cuál ha sido tu experiencia también entre estas relaciones entre cultura, turismo, música, cómo puede haber un aporte virtuoso entre estas áreas y cuáles son tus expectativas, sugerencias también para que eso se pueda lograr. Bueno, primero agradecer esta instancia para poder hablar desde lo que conozco, desde lo que me ha tocado vivir como cantante lírica. Y sí, soy una cantante lírica un poco distinta, pero quisiera partir por eso, porque muchos de nosotros, hoy día comparto este espacio con alguien a quien yo admiro muchísimo, que viene del mundo de la música popular, que es aquí la colega Kenia, ¿no es cierto?, Comesaña. Todos nosotros tenemos un factor común en la música y quisiera partir por eso. Somos capaces de crear espacios desde, valga la redundancia, valga mil veces la redundancia, desde nuestra creatividad. Hemos sido capaces de sobrevivir a la precariedad de un sistema, ¿no es cierto?, que desgraciadamente no es el ideal para la creación. Y sin embargo hemos sido capaces de crear pequeños espacios, pequeños grandes espacios. Quisiera referirme a uno especialmente, no sé si pueden colocar la fotito que traje, si hay alguien ahí a cargo. Bueno, hace años atrás, y me voy a referir justamente, derechamente, al tema de la música y el turismo. Desde esa creatividad, desde esa capacidad de asociarnos y de crear espacios entre nosotros reales. Se llamó Ópera en el Mar. Aquí hay caritas que se sonríen porque se acuerdan de que hicieron parte de esas producciones de cantantes líricos
pensábamos en un principio, no nos van, perdón, mi francés y a todos los compañeros aquí, muy eruditos, pero no nos iban a pescar ni a embajada. Es decir, la ópera pensábamos que nadie iba a querer ir. Y sin embargo, óperas con un relato, que es una palabra súper importante para nuestra región, un relato especialmente para Valparaíso, ambientadas en Valparaíso, tuvieron un éxito impresionante. La Carmen era una señora del puerto, Don José era un marino retirado, el torero era un exjugador del Wander, y así nos resultó que la gente realmente quería venir. Pero no solamente eso, especialmente a Mauricio y a quienes conozco y les tengo mucho cariño por lo que están intentando hacer y que realmente lo felicito. No solamente eso, sino que también los restaurantes del lado del teatro que nosotros empezamos a utilizar decían, ¿a qué hora es la función? Entonces terminaba la función y la gente se iba para allá. ¿A qué voy con esto? A que ese esfuerzo tan tremendo y tan ciudadano en esa época, donde, pues lo voy a mencionar, pero Duoc me ayudó, entonces aquí había exalumnos del Duoc que estuvieron conmigo, fue increíble. O sea, no teníamos plata, así que se hacía con la ropa usada, de alguna forma nos arreglábamos y lo logramos. Y fue un hito increíble, nos ganamos el premio de la crítica. Además, nos mandaron a llamar del Teatro Municipal de Santiago en la época. Y del Duoc salieron los regisseurs, porque no teníamos, así que inventamos a la gente de teatro para que ellos hicieran de regisseurs. Luego en el África, lo mismo. En Nigeria, creé el primer festival de ópera y música tribal. Y de una ciudad que no tenía ni un atractivo, que era muy bonita, que es la capital actual de Nigeria, que es Abuya, se creó el Ópera Abuya, y en el Ópera Abuya confluían las grandes personalidades, y de repente la ciudad tenía festival. ¿Para qué decirles el revuelo y el eco que esto tuvo con los restaurantes, el hotel donde hacíamos esto, que al principio no pasaba sin pena ni gloria, y de repente, pum, era el lugar del Ópera Abuya. Y así sucesivamente. Hoy día, en virtud del tiempo, quisiera contarles que además desde los músicos y para los músicos creamos la primera, y gracias a Corfo que nos dio, y a su programa Valparaíso Creativo que nos dio el primer puntapié, creamos la primera plataforma para y por los músicos que se llama Ciudades Musicales a un clic de distancia, CMCD, Network, pues por si lo quieren ver. Y es ahí donde pensamos, como comentábamos hoy día en el recreo, que lo más importante, y con esto termino, es que el esfuerzo, la sinergia, el diálogo, la creatividad van desde adentro hacia afuera. Nunca es al revés. Los músicos, la gente que hace cultura, que creamos, que soñamos, que somos sumamente temperamentales y llenos de pasión por lo que hacemos, no resistimos los moldes, no los resistimos. No nos vengan a decir cómo tenemos que crear. Júntennos en una sala como esta y háganos soñar con proyectos como los que les estoy contando, y de alguna manera, en algún minuto vamos a llegar, a pesar de todos los altos y bajos, vamos a llegar a algo que va a ser notable, y es ahí donde entra la empresa, es ahí donde entra el emprendimiento. Oigan, ustedes podrían organizarse de tal manera para que este emprendimiento tuviera este valor para la ciudad. Y normalmente viene desde un relato, y el relato es: ¿quién es Valparaíso? ¿Hacia dónde va Valparaíso? ¿Qué quiere Valparaíso? ¿Quiénes son sus músicos? ¿Quién es su corazón? Desde ese pensamiento y reflexión hemos compartido con Kenia momentos muy difíciles respecto a la precarización de estas maravillas que son los músicos con esta capacidad de gestión, no se les olvide nunca, un poquito desordenada, pero existe, ¿no? Y hemos vivido momentos muy difíciles. Entonces, creo que es el momento, junto a Loreto, que ha hecho tanto aquí de la municipalidad, realmente yo, mira, si no fuera porque pareciera muy patero, pediría un tremendo aplauso para ti, porque has hecho lo que no logró nadie, nos juntaste a todos, nos quisiste a todos, nos abrazaste a todos, y eso
Eso es realmente magnífico. Desde ese cariño real es de donde van a salir las cosas reales. Así es que creo que me excedí. No, te quedan 3 minutos todavía. Entonces, hazme una pregunta. Ah, O si te parece, podemos darle pie a Kenia Sí, y dejamos al final por preguntas supuesto que para sí. Sí. teledirigidas o con colectivas. todo cariño. Gracias, María Cecilia. Bien, entonces ahora damos la palabra a nuestra última expositora, que es Kenia, que también la presentaron, pero a mí me gustaría destacar ciertas cosas que no están ahí en el programa, que Kenia se dedica hace años a la investigación en la cueca porteña, la cueca, el vals peruano y el bolero, y ese estudio de lo que es la antigua bohemia porteña, pero desde los cultores y sus cultoras, y conocer a esas personas y conocer los lugares donde se ha hecho históricamente la difusión y la salvaguardia de estas músicas, con una especie de compromiso con aquellos músicos y músicas que le han antecedido. Yo sé que para Kenia también es muy importante el tema de entender el rol del artista como un trabajador también, y cómo se vincula este mundo con el arte, con el trabajo, y en este caso estamos hablando de patrimonio inmaterial, patrimonio cultural y todas esas palabras que a la UNESCO le encantan, ¿cierto? Me gustaría que nos pudieras contar un poco tu experiencia, pero también tu perspectiva, tu punto de vista respecto de estas problemáticas que estamos tocando. ¿Estará apagado? Sí, ahí, bueno. Ahí sí. Bueno, por aquí, mira. Bueno, estas cosas me pasan a mí. Gracias. Gracias, compañero. Y gracias también a los expositores, expositora, compañera María Reina, Luis. Un agrado conectarme desde esta manera junto a ustedes y mi colega María Cecilia. Hay tanto que decir estando aquí adelante que se me hace muy difícil ordenar las ideas, porque la urgencia de la conversación que hoy día nos convoca es realmente la primera en la tabla. Cómo esto nos hace repensar nuestro trabajo, nuestra labor como trabajadoras y trabajadores de la música. Tenemos harto que repensar aquí y sobre todo tomarle el peso a nuestra labor gestora para poder llevar adelante un proceso no menor que habla de la dignificación. Pero en ese camino estamos. Y estamos ayudados y ayudadas por la institución representada por distintos actores con los que hemos podido dialogar desde las organizaciones sociales. También hemos estado organizándonos constantemente para que nuestra voz sea un punto unificado, un discurso claro, un discurso concreto, conciso, ¿cómo decirlo? Unido, ¿no es cierto?, que nos represente. Pero ese camino sí ha costado un montón, porque veníamos de una forma en la cual organizarnos no era la constante, sino un proceso que se veía acelerado para distintos fines, ¿no?, para hitos. Pero ahora la organización es permanente y creo que esa es una herencia que nos deja el estallido. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes, hombres, mujeres, han estado organizados últimamente después de estos 2 años, han sido parte de colectivos o se han dado cuenta que la forma articulada de accionar nos da más resultados, nos representa más? Yo noté varios puntos de lo que estaban hablando mis compañeros, compañeras. Entre eso destaco el abrir puertas, oportunidades que mencionaba María Reina. También la oportunidad de poner en valor su identidad, la identidad de su pueblo, de su lengua, de su cultura. Lo rescato muchísimo. Creo que ese es un ingrediente fundamental en lo que queremos hacer, mostrar, exponer, el sentirnos parte de lo que está ahí enfrente, lo que yo soy hoy aquí, me pone contenta, me representa, soy esta que ven aquí. Del compañero Luis, la oferta cultural, hablaba de la oferta cultural, de la programación estable, de la música como un atractivo turístico, de una retroalimentación necesaria entre la música y el turismo, en cómo dialoga la música local, los actores locales.
y creo que hay hartos puntos en común. Hay hartos puntos súper importantes que destacar dentro de nuestro Valparaíso, ciudad creativa de la música, que con una nominación tan grande tenemos un sector laboral tan precarizado. Se preguntarán quizás algunos qué tengo que ver en este panel, ¿no es cierto? Como trabajadora de la música, no como guía turística, no como relacionada al turismo, pero también somos parte de la cadena. Porque si hay un atractivo importante dentro de la comuna de Valparaíso y la región, es su música. No solamente de la música de la bohemia tradicional, ¿no es cierto?, hablamos, sino que también de la infinidad de estilos que durante muchísimos años han forjado bandas, solistas, intérpretes, compositores conocidos a nivel internacional. Y hoy día Valparaíso, ciudad creativa de la música, está en plena construcción como ente organizado y representativo de sus trabajadoras y de sus trabajadores. Pero no es fácil, no es para nada fácil, porque antes de pensar para nosotros, y lo digo con mucha responsabilidad, graben esto si quieren, no, pero para nosotros es importante que antes de pensar en la internacionalización, ay, me salió bien la palabra, en la internacionalización, pensemos en la dignificación. ¿Sabemos en realidad cuáles son las bases laborales sobre las cuales están trabajando las y los trabajadores de la música? ¿Sabemos si todos los locales pagan? ¿Entendemos al trabajador musical como aquel que toca en un local de comida? ¿El que me ameniza el almuerzo? ¿El que pasa la manga mientras yo como? No es solamente en esos lugares de consumo en que trabaja un trabajador o trabajadora de la música. Son muchos los lugares donde se despliega el conocimiento y el intercambio entre los trabajadores, el público y la retroalimentación necesaria. Más allá de los espacios gastronómicos, que es un lugar con el que también tenemos que dialogar las y los trabajadores y por supuesto llegar a un diálogo común, ¿no es cierto? También tenemos que, desplegamos nuestras labores en la educación, en la gestión, en la realización de eventos, en la información de sus niños en las escuelas, en el transporte público, en los grandes teatros, en los centros como este de memoria, cultura y labor social. También desplegamos nuestras labores y nos replanteamos la forma de cómo entregarlo en pandemia. Porque si alguien no se detuvo a pensar en aquello, ¿cómo sufrieron las y los trabajadores la pandemia? Aquellos que día a día se hacían el sueldo en los troles, en las micros, en el metro, si habían medidas sanitarias. ¿A cuántas personas no les llegó el IFE de estos trabajadores? Porque a pesar de su condición vulnerable, muchas y muchas todavía siguen aparte, fuera de cualquier beneficio, de cualquier tipo de ayuda. Y para ello yo me detengo aquí a pensar, más que en todo lo que podría contar de lo que yo he hecho, en cómo observo el panorama, en cómo critico ciertas cosas, pero ciertamente que desde las organizaciones sociales nuestra labor es la co-construcción, es la co-creación, es el codiseño. Nosotros vamos por la colaboratividad. Y no voy a hablar de una organización a la que yo pertenezco, sino de varias instancias participativas. Y en ellas también me identifico como trabajadora de las culturas, en este caso como trabajadora de la música. Es necesario que nuestros propios rubros, amigos, cercanos, nos vean primero como trabajadoras y trabajadores, que merecen una estabilidad económica, porque somos la base de familias enteras. Somos también parte de la cadena de valor de una comuna, que se alimenta de un nombre, de una nominación muy grande, pero que debe hacerse cargo de forma urgente, rápido, ahora y mancomunadamente, de lo que esta nominación declara, de lo que esta nominación significa. Y también, por supuesto, no es menor que este proceso ha sido llevado por muchas partes, que el carro está tirándose desde muchos lugares, que ha costado muchísimo, pero que estamos atentos y atentas a la participación en la nueva creación de las políticas culturales regionales.
porque nos estamos instruyendo, formando, capacitándonos constantemente para estar presentes en el proceso. Agradecemos, por supuesto, a Corfo, a sus distintos agentes que se han mostrado cercanos a la municipalidad. Dirección Cultura es un ente cercano a las organizaciones sociales. Podemos dialogar, no está separado de la realidad, la conoce. No solamente se queda con la estadística, sino que también retroalimenta. Y así muchos actores, entre esos también el Parque. El Parque Cultural de Valparaíso también ha abierto su oído, su forma de dialogar con nosotros, las organizaciones sociales, y nos ha permitido también emplear nuestras ideas en estos espacios, que son público, público-privado. Quizás la figura para la gente no está muy clara, pero está abierto a la gente. Es importante tomar en consideración que existen, que tenemos que llevar las iniciativas adelante, que la gente organizada logra cosas, que hoy día, aunque seamos poquitos de los piños organizados, estamos dando y marcando hitos importantes para una buena acción cultural, para la dignificación del trabajo, para la visibilización de nosotras y nosotras como trabajadoras y trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Bueno, todas estuvieron dentro del tiempo, así que eso nos deja más tiempo aún para preguntas del público, que puede ser dirigido a alguien en particular o una pregunta abierta a la mesa en general. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hay un micrófono para el público o va a ser necesario que la persona se acerque hacia acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Opinión? ¿Crítica? Sí, yo creo. Hola a todos y todos. Feliz día para ustedes. Tengo una pregunta que inicialmente la quisiera dirigir a ti, Lluís, buena tarde, pero luego me gustaría que los demás también reaccionen, y es que finalmente nos convoca este encuentro para hablar, por supuesto, de la relación música-turismo en territorios que han tomado la decisión de hacer una apuesta deliberada por su ecosistema creativo y cultural. Y Lluís, me gustaría que nos contases un poco el rol, además, que tú, como agente del ecosistema de la música, has decidido asumir de manera activa en pro de la consolidación del distrito del Poblenou en Barcelona. Estás ahí picando piedra con Claudia Costa hace muchos años. Razzmatazz está ubicado en el Poblenou, es decir, tú asumes tu rol no solamente dentro del ecosistema de la música, sino en hacer posible que ese distrito del Poblenou se consolide. Me gustaría que le cuentes a los pares aquí, Lluís, de otros distritos o territorios creativos de Chile o de América Latina, por qué lo haces, por qué te importa. Y luego me gustaría que las otras compañeras de México y de Chile reaccionen y también cuenten de qué manera ellos se relacionan con los proyectos en su territorio. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, a ver, en Barcelona hay ese distrito que es lo que le llamamos el Poblenou, que es un antiguo distrito industrial que a principios del siglo pasado, finales de hace 2 siglos, fue la parte, una especie de motor económico dentro de Cataluña, porque se inició toda la parte toda la revolución industrial con toda la industria textil y se empezaron a crear muchos telares y fábricas de ropa y estaba lleno de chimeneas y era una cosa muy asquerosamente contaminante en ese momento y que además, como se hacían las cosas en ese momento, estaba justo al lado del mar. En Barcelona teníamos toda una parte que daba al mar, que estaba llena de industrias contaminantes y que aquí en Barcelona siempre se hablaba de que Barcelona estaba como de espaldas al mar. Cuando llegaron en el año 90 o a finales de los años 80 ciertos alcaldes, después de la dictadura que hubo aquí en España, el dictador Franco, cuando murió Franco empezó más o menos una transición, vino la democracia, partidos más o menos progresistas de izquierdas
partidos socialistas empezaron a ocupar cargos de poder, en especial en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona estuvo en manos del Partido Socialista y estos empezaron a pensar en Barcelona de otra manera y a intentar proyectarla. De ahí se gestó el proyecto de los Juegos Olímpicos, y cuando se hicieron los Juegos Olímpicos del año 92 fue por una reflexión de la ciudad, de intentar crecer y de que ese pasado febril industrial de toda esa zona que daba al mar y que ya no existía casi, que sencillamente había naves, fábricas, almacenes, pero que ya donde ya no se fabricaba casi nada, había que hacer una reestructuración urbanística para abrir esa parte de Barcelona al mar y que Barcelona tuviera un apartado o estuviera totalmente abierta al mar, con una nueva concepción de toda una parte que juntara la parte de la cultura con las nuevas tecnologías, con las nuevas empresas, y que también tuviera tejido o una parte de tejido urbano. Entonces, lo que pasó de ser un pequeño barrio pescador que había crecido como barrio industrial acabó siendo un barrio tecnológico lleno de empresas y de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías, en las que en ese momento de transición se instalaron muchas empresas culturales. Habían muchos lofts, muchos espacios abiertos, donde no se daba licencia para nada, pero donde muchos artistas implantaron ahí sus talleres de trabajo, se abrieron galerías, muchos artistas audiovisuales y videoartistas tuvieron sus espacios para poder trabajar, donde se abrieron salas de conciertos, donde muchas promotoras de conciertos se instalaron en esa zona y donde de forma un poco espontánea se fue creando todo ese ecosistema cultural que iba desde la cultura musical al videoarte, a la pintura, a la escultura y a todo ese ecosistema. Claro, nosotros, la Sala Razzmatazz lleva ahí 22 años. Esa sala ya tenía cierta historia porque desde el año 86 ya había sido una sala de conciertos. Nosotros la adquirimos hace 22 años y evidentemente nuestra apuesta siempre ha sido el generar y el seguir generando una actividad cultural, y una actividad cultural que para nosotros es muy importante, que sea de proximidad y que sea continua durante todo el año. Es decir, que cualquier habitante de la ciudad de Barcelona pueda disfrutar de una programación artística y cultural casi cada día de la semana sin tener que desplazarse demasiado ni tener que salir de la ciudad. Si además eso es un atractivo para el turismo, es maravilloso y es fantástico. Nosotros vivimos el turismo como un activo. Sí es cierto que en Barcelona empezamos, bueno, ya hace tiempo que tenemos y que ya empezamos a sufrir ciertos problemas de un exceso de turistificación y que eso también hay que regularlo. Creemos que siempre hay que poner unos topes por arriba, por abajo, y las cosas tienen que estar dimensionadas de forma que sean asumibles. El turismo a veces se puede volver inasumible y eso es, por decirlo de alguna manera, un mal endémico que yo creo que Barcelona está sufriendo ahora, que no solamente sufre Barcelona, yo creo que las grandes capitales, París, Londres, Berlín, en Europa también están sufriendo, y ya no hablemos de Venecia o este tipo de ciudades extremas donde el turismo están haciendo casi desaparecer las ciudades, y que es muy importante mantener esa identidad. Por eso creo que el trabajo de los agentes culturales que estamos, tenemos que, aparte de atraer ese turismo, aparte de poder traer esa oferta turística o esta oferta cultural internacional para poder mostrarla a la gente de nuestra ciudad, tenemos que trabajar mucho la identidad. Tenemos que trabajar mucho por el circuito emergente, tenemos que trabajar mucho con el artista local y tenemos que ofrecer esos espacios para que pueda desarrollarse ese ecosistema del que hablábamos antes. Dentro de un distrito cultural como es el distrito de Poblenou, en el que somos, al menos solamente en ese distrito, somos unas 5 salas de concierto, y donde casi toda la industria musical, o una gran parte de la industria musical catalana está ubicada en ese circuito, las grandes promotoras musicales están en ese distrito.
nosotros creemos básico e importante mantener ese ecosistema todo junto en ese distrito donde además todos nos cruzamos, salimos a la calle, comemos en los mismos sitios, nos vamos hablando entre todos, nos conocemos entre todos, hay en general buena relación entre todos y eso hace que se vaya creando ese entramado cultural entre todos los distintos agentes, salas, promotores, agentes, managers, artistas, y yo creo que esa es la base de que vaya creciendo esos ecosistemas y hace que pueda ser atractivo para los que vienen de fuera, para el turismo. Pero ojo, hay que ir con mucho cuidado de que no se desnaturalice, porque cuando solamente vives para el turismo, las ciudades se desnaturalizan. Y entonces da igual que estés en Barcelona o en Madrid o en Guadalajara o en cualquier sitio, porque todas las ciudades acabamos siendo iguales, acabamos teniendo lo mismo, las franquicias te acaban invadiendo, los artistas siempre son los mismos en todos sitios y todas las ciudades se parecen. Por eso es importantísimo seguir trabajando a un nivel local, a un nivel emergente e intentar potenciar el valor local. Tiene que haber una identidad, tiene que haber un hecho diferencial. No debería ser lo mismo ir a Londres que a Belfast, que a Dublín, que a Venecia. Y muchas veces yo creo que a todos los que nos gusta viajar tenemos esa sensación de que vamos a todos los sitios y en todos los sitios vemos las mismas tiendas y los mismos referentes. Hay que intentar trabajar para conservar esa identidad y para que esa identidad sea realmente un valor añadido. Muchas gracias. No sé si me he explicado bien y si era eso lo que pretendías preguntar. Acá dicen que sí, ponen cara y dicen que sí. Me comunican de la producción que el evento está atrasado, que ya debería estar cerrando ahora, por ende me gustaría, para no dejar a nadie sin palabra, 3 minutitos más solamente, si alguna otra de las panelistas quiere tomar esto al respecto, pero viene otra conversación de estas después, así que nos piden que cerremos Muy breve. rápidamente. Primero que todo, agradecer a quienes están acá y la oportunidad, pero también decir que aquí en Valparaíso tenemos absolutamente todo el material creativo, todo el potencial creativo, todo el talento para que esta ciudad musical, esta ciudad puerto, que se le olvidó mirar al mar hace mucho rato y que puede volver a mirar al mar y darle un relato a la ciudad, pueda transformarse realmente en lo que todos sabemos que puede ser. Todos sabemos cómo queremos ver a nuestro Valparaíso y sabemos que ese relato viene desde adentro hacia afuera. Y si puedo dejarles eso, creo que con Kenia, con quien estamos trabajando justamente en eso, de a poquitito, creando una sinergia entre las organizaciones sociales de músicos, podamos empezar a soñar en algo que realmente nos transforme identitariamente, que no nos transforme, como dice acá nuestro gran panelista, en una ciudad más del turismo, sino que en una ciudad con una identidad y un relato extraordinariamente amoroso, bueno, querible, atractivo y que nos dignifique a todos quienes hacemos parte de ese ecosistema. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cecilia. Con 1 minuto y medio que nos queda, no sé si alguien quiere tomar. Kenia. Yo. ¿Cómo no voy a aprovechar esta instancia para seguir retándolos? No, mentira. Me gustaría nada más que aprovechar de hacer un decante más que nada y respecto al turismo. Si bien yo trabajo siempre siempre hablo desde las trabajadoras y trabajadores, porque es el lugar desde el que me siento parte, que siento que desde ahí pertenezco y construyo, porque lo soy y porque la lucha de que nos vean como tales es bien grande, es bien extensa y es muy necesaria, hasta alcanzar la dignidad, hasta la victoria. Y entonces, creo que la interacción entre el turismo y la expresión cultural, que en este caso nuestra acción es la música, es muy importante potenciarla y en eso creo que la palabra potenciar tiene como un significado mucho más amigable, un significado mucho más humano. Ya no se trata de poder, se trata de potencia, se trata de reafirmarlo y reconocer lo que tenemos para darle fuerza, para creer en ello, para nutrirlo, para alimentarlo y levantarlo. Y en esta interacción, el potenciar
esas fuertes, esas fortalezas, ¿no es cierto?, llevarlas a dialogar entre los distintos actores de las acciones culturales, la institución, ¿no es cierto?, como nombraba bien la compañera anteriormente, quienes inciden, por ejemplo, el sector público, privado, la sociedad civil y la academia. Son actores fundamentales dentro de este Valparaíso, dentro de este puerto. Son quienes más fuerte accionan y son quienes tienen el conocimiento cabal de sus actores principales, de sus agentes activos. Coaccionar es lo que pretende el mundo trabajador, ser parte de, no obedecer órdenes, no llegar cuando las conversaciones estén listas. Entonces, en el turismo mismo, sabemos que estamos relacionados, que somos parte de, que nuestra doble faz como trabajadoras, trabajadores, nos hace especializarnos en otras cosas y que podemos cubrir campos más amplios que solo ir a tocar. Nosotros no somos un adorno, no le vamos a amenizar solamente un almuerzo, nos vamos a hacer parte del show final de actos conmemorativos. Somos trabajadoras, trabajadores, tenemos voz, pensamiento, crítica, construcción, formación y una invariable y una nutrida gama de conocimientos que podemos llevar a la acción junto a la institución, la academia, ¿no es cierto?, como sociedad civil, como el sector privado también. Y es muy importante comprender que la disposición está, las ideas están, estamos dispuestos a construir una ciudad creativa de la música, pero que se fortalezca en el turismo, porque entendemos que dentro de tal acción lo que realizamos también es bastante relevante y podemos potenciarlo. Así que solamente agradecer también la instancia, agradecer a los compañeros que están a miles de kilómetros de aquí y que llevan adelante luchas importantes, iniciativas importantes, que han visto crecer a sus ciudades, que pretendemos que Valparaíso también sea un distrito creativo que tenga justicia con sus compañeros trabajadores y trabajadoras de la música, para que se sientan como tal, para que vivan dignamente, para que nunca más los trabajadores y trabajadoras trabajen por un plato de comida o por un trago. Esa cultura ya se abolió, estamos claros de eso y claras de eso. Y estamos trabajando para que nunca más haya un ejemplo como un Jorge Farías muerto en el abandono, en la pobreza, y que hoy día es un ícono de la música porteña, pero murió pobre, murió solo. Ya no queremos ejemplos como esos, no queremos el romanticismo antiguo del artista grande pero pobre, importante pero solo. Queremos mucho más que eso, así que vamos a trabajar por ello. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro expositor y nuestras expositoras. Vamos cerrando esta mesa para dar paso a la próxima conversación. Así que muchas gracias por su presencia. La moderación de este panel, quédense allí. Bueno, les vamos a quedar debiendo qué ganas, qué deseo de estar allá, en Barcelona, en España o en el mismísimo México. Y se nos fueron. Bueno, ya se desconectaron. Les iba a decir que les enviábamos los presentes, pero bueno, no, ya no saben de aquello. No, bien, se los vamos a entregar a... No, lo que sí está claro es que tenemos, por supuesto, para ustedes dos, para Kenia y para, en este caso, para, María Reina. Vamos a ver la manera de cómo hacérselo llegar, y a Luis Torrens. Pero a María Cecilia y a Kenia tenemos dos obsequios, uno para cada una, y ya de manera de ir cerrando entonces este importante momento. Dani le va a hacer entrega de ello. Ah, no, ¿cómo? Ah, eran 4, me sorprendieron. Pero Dani, tenemos uno más para Andrés. Exactamente. Andrés, qué fortuna, ¿eh? Bien, pues démosle un aplauso por el trabajo, la colaboración.
Y bien, avanzamos entonces a la etapa final de la primera parte de este encuentro en este día martes. Muchas gracias. Eso. Y debo informarles que pretendemos que sigan disfrutando de esta jornada. Hay un sol espectacular que ya lo pudieron, sí, bueno, disfrutar, decía. Y va a haber a la salida, van a tener un nuevo vale que les permita poder disfrutar de algunas de las bondades culinarias que tenemos en los food trucks, de manera que no nos dejen, no nos abandonen y sigan junto a nosotros. Dicho eso, entonces, para continuar, vamos a dar paso a la charla Dos miradas, el reto del turismo y el fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural, con énfasis en la música, que será realizada por Alejandra Skepanic y UNESCO, y Sandra Carvao, de la Organización Mundial del Turismo. Así es que invito a Alejandra y a Sandra. Que nos pasamos solo 20 minutos, algo ocurrió con ellas, pero vamos a aprovechar, como les señalaba, de poder, vamos a dejar hasta aquí el programa, la mitad de la primera jornada de este encuentro. Les vamos a invitar, ojalá sigan con nosotros, reitero, volvemos en, el programa lo tengo acá, yo no sé si vamos a poder volver al programa original, a las 15 horas en la sala 1, panel Turismo y Música, y en el 2, Ecosistema Music Tech, en la sala 2, a la misma hora, 3 de la tarde. ¿Sí? Vamos a hacer el break entonces y lo que ya fue señalado. Afuera en la salida les van a entregar un vale nuevamente, de manera que puedan aprovechar de quedarse con nosotros hasta que cerremos la primera. Gracias, nos vemos en algunos minutos más.